¿Cuánto vale montar entonces un restaurante? Cualquier restaurante de alta cocina, de alto nivel, no baja de los 3.000 o 4.000 millones de pesos. Yo pienso que hay muchas razones para montar un restaurante. Muchos proyectos se montan para recuperarlos a 4 o 5 años y hay otros proyectos que en 2 años se recuperan. Puedes crear un prompt donde le dices a tu IA todo lo que te está quedando en desperdicios útiles y le puedes pedir recomendaciones de cómo aprovecharlo basado en tendencias actuales. Todos los chefs del mundo miran hacia Perú porque es un país que viene haciendo las cosas bien hace 30 años a nivel de gastronomía. La situación más importante que me ha pasado cuando pasé de ser chef empleado de un restaurante a cuando pasé a ser dueño de mi propio negocio. A veces algunos están dispuestos a pagar un costo más alto que otros. Una persona como tú, un empresario que tiene más de 20 años en el sector, ¿cómo ve a la inteligencia artificial? Todos los días me llegan cosas a la mente que puedo implementar con inteligencia artificial. Franco, bienvenido al Costo del Éxito, hermano. Un gusto tenerte por acá y de verdad que estoy muy contento porque estoy completamente seguro que saldrán muchos aprendizajes de esta conversación. Gracias, Nerio, por la invitación. Parece espectacular. Bueno, hermano, yo quiero arrancar con algo. En el año 2024 en Colombia cerraron casi 7.000 restaurantes. Ya tú llevas más de una década sobreviviendo en este mundo. ¿Cuál crees tú que es el error número 1 que mata a un restaurante y que no te lo cuentan antes de abrirlo? El primer error casi siempre cuando uno va a abrir un restaurante es no calcular bien los costos que va a tener ese negocio a lo largo de su apertura. Normalmente las personas hacen cuentas alegres y te dicen, yo monto un restaurante con este ahorro, lo monto con esta plata que me gané, pero no están pensando realmente el trasfondo que tiene un negocio como la comida, donde tienes que montar infraestructura, tienes que montar talento humano, tienes que entrenar, tienes que hacer un tema de decoración, tienes que montar un tema de concepto y además de eso prepararte para los primeros meses de apertura y posterior sostenimiento de ese negocio para resistir cualquier bajada y cualquier gasto que salga improvisto. Casi siempre esos negocios no calculan nada de eso, va pasando el tiempo y se los comienzan a comer los costos o comienzan a dejar de facturar y nunca entendieron cómo administrar los recursos. No Claro. sabían cuánto costaba la comida, no sabían cuánto se tenía que cobrar por un plato, no sabían cuánto costaba el personal y el negocio nunca generó dinero. Claro, sí. Yo creo que muchas de las personas que abren un restaurante lo hacen porque les gusta cocinar o porque alguien les dijo que cocinaban rico, pero tal vez no tienen como una estructura o un plan de negocio que los ayude realmente a estructurar lo que es un negocio detrás de la comida. Siempre que se va a montar un restaurante, ¿hay que saber cocinar o más bien hay que saber operar un negocio? ¿O qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el perfil correcto para montar un restaurante? Bueno, mira, yo pienso que hay un equilibrio. Se necesita un equilibrio. Tiene que haber una cabeza creativa que entienda de gastronomía, que entienda de un concepto culinario, que sepa montar una carta de comida que sea rentable, pero también debe haber otro lado administrativo que equilibre, que todo eso que tú estás pensando, que todo eso que tú estás creando tenga una sostenibilidad en el tiempo. Debe haber un equilibrio entre esa persona creativa y esa persona que administra el negocio, que es la que te dice hasta dónde puedes llegar con esa creatividad y hasta dónde debes llevar los gastos, el diseño del plato, dónde ese plato comienza a generar ganancia, dónde la persona que está creando está haciendo una carta que sea rentable. Claro. Porque un negocio como los restaurantes solo se sostienen con lo que vendes en la comida, con lo que vendes en las bebidas. No hay cómo percibir dinero de otro lugar. Entonces eso tiene que dar para toda la estructura de costo del negocio. Claro. Entonces sí es importante el equilibrio de las dos cosas. Hoy en día sobre todo, porque hoy en día nos estamos formalizando. Hoy en día los restaurantes
pagan impuestos, tienen software, tienen contabilidad, tienen facturas, tienen una nómina con todas las prestaciones. Entonces tú tienes que buscar el equilibrio para que todo eso coordine desde lo creativo y desde lo financiero. Claro, bueno, cierras con este tema financiero. Yo he escuchado por mucho tiempo en la calle, en el argot popular, no, la comida deja el doble, un restaurante deja el doble. ¿Qué tan cierto es o es un mito, o más bien, cuáles son los márgenes reales de un restaurante? Porque en ningún podcast he escuchado que digan eso. Bueno, yo pienso que son mitos que se han ido generando, porque sí, efectivamente, si a ti una carne te vale 10,000 pesos y lo quieres vender en 20,000, tú lo primero que te imaginas es, estoy cobrando el doble, pero no te está quedando el doble. Así es. Te está quedando muchísimo menos, porque hay muchos costos ocultos que no se ven en la operación, comenzando con los servicios públicos, comenzando con la nómina, comenzando con el costo de materia prima que a veces supera el 40%. Hoy en día, entre más calidad quieres en tu comida, más cara es la materia prima. Yo te podría decir que hoy en día la rentabilidad de los restaurantes está por debajo del 20%. Por debajo del 20% y eso 20% sobre las ventas, es decir, que si alguien vende 100,000 pesos, entonces la rentabilidad podría ser más o menos 20,000 pesos. Sí, ya en términos financieros eso viene siendo una rentabilidad bruta. Okay, porque a eso ya tú le tienes que sacar tus impuestos, tus declaraciones, tienes que ver efectivamente de eso cuánto le está quedando libre a los gastos. Claro, o sea, 20% bruto, entonces podría Y ser... en escenarios más realistas, más actuales, yo te podría decir que entre un 12 y un 15%. De margen bruto. Sí. Ok, ya dependiendo pues de la estructura tributaria que tenga, entonces podría ser, no sé, un 4 o 5% tal vez la Entre rentabilidad más neta. formal tú seas como empresa, menos ganancias hay. Claro. Porque estás pagando todo. A veces la informalidad se confunde con la utilidad. Claro. Porque sí, estás percibiendo de pronto más utilidades, pero estás en la informalidad del negocio. No hay un crecimiento claro de hacia dónde va la empresa. No estás trabajando con los bancos. No Claro. estás haciendo una vida crediticia. No estás reportando impuestos. Entonces, eso hace que sí, que la utilidad suba, pero el crecimiento del negocio también se va a estancar. Sí, claro, la informalidad va en contravía de la escalabilidad. Va a ser muy difícil escalar un negocio informal. Pero hablando de escalabilidad, tú eres socio y manejas 5 restaurantes. ¿Cómo se hace eso y uno no se vuelve loco? ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo sobrevives a eso? Bueno, yo pienso que lo primero es que todo el que quiere ser chef o cocinero ya tiene una necesidad de adrenalina en su vida permanentemente. Sí. Porque ya es una carrera que es sacrificada, que requiere mucho tiempo personal para dedicárselo a tu negocio. Es una carrera donde decides estar con los clientes antes que con tu familia. Y ya partiendo de eso, ya tú te ves envuelto en un mundo donde casi siempre estás trabajando. A eso súmale que te guste. Claro. Y si te gusta, es mucho más fácil, es mucho más interesante. Manejo 5 restaurantes como chef ejecutivo, pero no trabajo solo. Claro. Hay un equipo muy grande de personas apoyándome, haciendo sus tareas, cumpliendo roles importantes en la empresa, donde hay diferentes áreas: compras, costos, contabilidad, gerencia, cocina, servicio, administración, bar, manejo de caja, manejo de clientes. Entonces, si todos cumplen su rol dentro de esa empresa, mi trabajo es más fácil. Claro. Hay que estar presente, hay que estar ahí. Además que muchos clientes quieren ir al restaurante a saludarte, claro, a verte, a ver que tú estás ahí. Incluso a veces pueden llegar a pensar que si tú no estás ahí, la comida no está igual. Claro.
Y eso es algo que puede ser un pensamiento general, porque tú dices, si el chef no está, ¿cómo la comida es buena? Claro. Y ahí es donde viene un montón de preguntas a la cabeza de la gente que hoy en día un buen chef, un chef que hace su gestión, no depende exclusivamente de su presencia en la cocina. Claro, yo soy de los que he navegado por muchos emprendimientos, muchos negocios, pero siempre he pensado, el único negocio que yo jamás pondría es un restaurante, porque en mi mente me parece que es una operación demasiado compleja, lo veo como un negocio difícil, esclavizante. ¿Es así o no es tan así cuando ya logras llevarlo a este nivel empresarial? Sí es así, sí es Ok. así, pero también como todo negocio, cada uno tiene su complejidad. Ok. Los restaurantes efectivamente tienen su complejidad y que tú muy bien la acabas de describir, que tienen muchos factores a tener en cuenta, empezando con que todos los días estás trabajando con un producto que se deteriora rápidamente, que es la comida. La Claro. buena comida siempre es fresca, Ok. siempre es buena, siempre es reciente. Ok. Nunca está guardada de meses atrás. Entonces tú estás en una carrera constante contra el tiempo. Necesitas vender lo que compraste, necesitas rotarlo para que mañana haya producto fresco. Pero también es un negocio que tiene su diversión, que tiene su entretenimiento, donde comienzas a hacer muchas relaciones, donde comienzas a conocer mucha gente, donde aprendes mucho, entiendes del mundo de otra manera, donde está el vino, el whisky, la buena comida, el buen gusto, el café, Claro. el postre, los chocolates. Entonces empiezas a ver muchas cosas que en otros negocios no ves. Y Claro. es a vivir la vida y a disfrutarla de otra manera. Y de cierta forma, esa dedicación constante a tu negocio también se vuelve parte de tu estilo de vida. Claro, entiendo. Y yo en medio de esa complejidad y estuve investigando y casi que 3 de cada 4 restaurantes en Colombia fracasan en los primeros 3 años. Quiere decir que no es solamente que yo lo pienso, sino que las estadísticas también lo demuestran. ¿Cuál es el principal enemigo entonces de un restaurante en Colombia? ¿Son los costos? ¿Es la competencia? ¿Es la calidad del personal? ¿Es la economía? ¿Qué juega en contra de un restaurante en Colombia para que esa cifra esté así? 3 de cada 4, los 3 primeros años van a fracasar. Bueno, partiendo de esas estadísticas, se te quitan todas las ganas de abrir un restaurante. Sí, a la O menos. sea, ya ahí tú dices, no voy a empezar en eso. Claro. Yo pienso que hay que tener mucha conciencia. Lo primero es que tienes que entender el negocio. Okay. Tienes que estar preparado y tienes que venir de un mundo donde hayas manejado gastronomía, donde hayas manejado cocinas, donde entiendas cómo funciona la comida, el negocio de las bebidas. Y a partir de ahí, tú dices, ¿qué tipo de restaurante quiero hacer? Okay. Porque puedes hacer un restaurante callejero, puedes hacer un restaurante de comida rápida, puedes hacer un restaurante de alta cocina, puedes hacer un restaurante que aspira a estar en guías de cocina, de restaurantes, ganar premios. Pero cada cosa que decidas va a generar nuevos costos, va a generar nuevas dificultades que lo van a hacer más difícil. Claro. Entonces, muchos de esos restaurantes cierran es porque no sabían para dónde iban. Claro. A veces se cometen errores que no son intencionales. A veces no calculaste bien la ubicación del lugar. Okay. A veces no pensaste bien qué tipo de cliente iba a llegar a tu lugar. A veces no supiste qué precio ponerle a la comida. O no tenías a un buen chef liderando la brigada de cocina. O no tenías a una buena persona comercializando tus servicios hacia el cliente. Claro. O no supiste hacer una buena estrategia de marketing para lanzar esa marca y hacerla conocida. Bueno, y tú llevas 10 años en este proceso y ya me queda súper claro que es muy complejo. ¿Alguna vez has tenido que cerrar un restaurante? ¿Has fracasado en algún restaurante en este tiempo? Bueno, te voy a ser muy honesto.
no he cerrado nunca un restaurante propio. Ok. Afortunadamente, mientras que yo esté en la operación, tampoco me ha tocado cerrar restaurantes propios o de otra persona. Ok. Eso ha sido bueno y me deja un poco tranquilo, ¿no? Claro. Me da tranquilidad pensar que algo hemos hecho bien, que los lugares se han sostenido en los momentos más duros y que han sido rentables en los mejores momentos. Claro. Es un negocio de subidas y bajadas, donde hay días que ves mucha plata, hay días que ves poca plata, pero, pero tú dices, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, el siguiente paso es, para mí, innovar. Claro. Siempre tienes que estar adaptándote a la realidad, a las necesidades de los clientes, escuchando lo que tu público te dice, tomando esas recomendaciones para diseñar nuevas cosas en tu lugar, nuevas experiencias. Oye, ¿cuál es ese rinconcito instagramable de tu lugar? ¿Cuál es ese lugar donde la gente se va a tomar la foto? ¿Cuál es ese cóctel que la gente va a querer probar simplemente por curiosidad, aunque no tomes alcohol? Claro. ¿Cuál es ese plato que la gente va a querer subir en su red social y hacerlo viral, pensando en que eso te va a traer más clientes? Hoy en día, para que los lugares se sostengan en el tiempo, tienen que pensar en todo eso. O sea, tú, fíjate que es un tema que parece intuitivo y digamos que uno lo pudiera tener un poco claro, pero entonces sí marca la diferencia que haya un punto instagrameable en un restaurante. Totalmente. Sí, más allá, o sea, Totalmente. más allá de que sea rico o no, de que sea caro o sea barato, marca la diferencia. Es que lo vas a ver en todo tipo de negocios. Hoy en día la estética es importante, el diseño de los lugares es importante, no solamente un restaurante, una tienda de ropa, un almacén de gafas, una tienda de licores, cualquier lugar al que tú quieras ir a consumir algo o a comprar algo, tú buscas que sea lindo, Claro. porque tú quieres registrar eso de alguna manera, ya Ok. sea con una foto, ya sea con un TikTok o ya sea con un comentario de estuve aquí y me encantó, pero todo suma, porque ya Claro. hay tanta competencia, hay tanta oferta, que lo que primero marca la diferencia entre un lugar y otro es la experiencia que le ofreces de entrada a tu cliente. Claro. Cómo lo impactas visualmente y psicológicamente. Que no estés pensando en qué se va a comer, porque en realidad tú no sabes si a ese cliente le va a gustar la comida. Pero por lo menos tu cliente está diciendo, yo necesito ir ahí, Claro. a tomarme la foto en ese lugar. Claro, sí, ya el tema de las redes sociales ha tenido esa trascendencia, ese impacto que puede ser incluso más importante. Y mira, en un restaurante puede llegar a ser más importante eso que hasta el sabor. Fíjate que, y ahora que lo dices, tiene sentido y lo conecto con lo que mencionaba hace un ratico, que a muchas veces uno ve, no, que tal cóctel o tal bebida que se hizo viral, entonces, o sea, y hacen filas y nadie pregunta si es rico o no, simplemente están diciendo que es viral y hacen la fila para tomarse X bebida. Totalmente, mira, es muy complejo esto, porque yo como cocinero, lo primero que defendería sería la comida, ¿no? O la calidad de la comida o el sabor de la comida, pero también soy empresario. Claro, Entonces yo tengo que ponerme en los dos lugares. Yo no puedo pensar egoístamente que solo porque mi estilo de cocina es así o mi tipo de comida es así, yo ahí me voy a quedar. Yo tengo que pensar en qué le gusta a esas personas que yo quiero traer a mi negocio. Entonces yo pienso en las mujeres, claro, pienso en los niños, pienso en los adultos mayores, pienso en una persona vegana, pienso en una persona vegetariana, pienso en la persona que le encanta la carne, y yo le voy dando en la carta del restaurante de los platos a cada una de esas personas. claro, Y me imagino en la posición de esa persona buscando qué comer. claro. Y digo, oye, si viene una chica que se cuida, que hace ejercicio,
qué plato de la carta va a comer con pocas calorías. Claro. O qué plato de la carta hay con mucha proteína. O si la persona es vegetariana, qué opción tiene para comer. Claro. Eso me mete en la competencia de los restaurantes. Automáticamente me vuelvo competitivo. Claro. Eso no me garantiza que el lugar se va a llenar, pero por lo menos me está asegurando que voy a tener algo que ofrecerle a muchos tipos de mercados. Bueno, y fíjate, bueno, una de las joyas de la corona que tú tienes dentro de tu grupo empresarial es Quinto Elemento. Y me pasó algo curioso, es que vino un amigo de otra ciudad, a Barranquilla, y a él le gusta mucho la buena cocina. Ya, pese a que obviamente somos amigos y nos conocemos, yo dije, bueno, voy a buscar en ChatGPT cuál es el mejor restaurante de Barranquilla. Por supuesto que eso va a variar dependiendo del tiempo, pero en ese momento yo busqué y el mejor restaurante, según ChatGPT, era Quinto Elemento. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Por qué, por lo menos en ese momento, Quinto Elemento se consolidó como el mejor restaurante de Barranquilla? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el secreto? Bueno, mira, este es un negocio que está cambiando permanentemente. La forma de hacer restaurantes hace 20 años era de esa recomendación tú a tú, boca a boca. Claro. Y nosotros hace unos años para acá comenzamos a pensar diferente y comenzamos a entender que el reconocimiento no solamente venía del boca a boca, sino que también venía de la tecnología. Okay. De entender que la gastronomía hoy en día era más visible a través de las plataformas digitales que de la misma gente en sí. Okay. Y comenzamos a buscar formas de hacernos ver en esa estrategia de marketing donde no solamente queríamos vender buena comida, que también es muy importante, sino que también la gente comenzara a hacer videos de TikTok, comenzaran a hacer videos de Instagram, comenzaran a subir historias, comenzaran a comentar en las plataformas de turismo como TripAdvisor, como Google Reviews y conseguir esas buenas calificaciones. Claro. Esas buenas calificaciones que nos hacen posicionar no solamente con el mercado local, sino con el mercado nacional e internacional. Okay. Entonces, para nosotros era muy importante que esa persona que llegaba al restaurante nos hiciera un comentario en TripAdvisor. Okay. Y dijera, ¿cómo fue tu experiencia en Quinto Elemento? ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Porque tú no estabas obligado a responder todo bueno. Claro. Y comenzamos a ver que la respuesta era muy positiva. Era como 5 de 5, servicio 5 estrellas, comida 5 estrellas, ambiente 5 estrellas. Y eso comenzó a darnos un posicionamiento a nivel digital. Okay. Hoy en día la mayoría de las personas cuando van a un lugar, lo primero que hacen es buscarlo en redes sociales. Así es. Y si vas a una ciudad que no conoces, lo primero que haces es buscar los 5 mejores restaurantes de tal ciudad. Así es. Y eso solamente lo logras con mucho trabajo previo donde lograste que la experiencia real de tus clientes se plasmara en una plataforma. Porque al final nada de eso es inventado. Claro. Todo es experiencias de personas reales que consumieron en el lugar y que la pasaron bien y que le están transmitiendo a otros, oye, ven y come esto y mira esto que subí y mira la foto. Y eso es lo que hace que Quinto se haya posicionado tanto. Decir que es el mejor es polémico. Claro. Porque también vienen los gustos, también viene qué tipo de comida te gusta, qué tipo de ambiente te gusta. Pero exacto. ¿Mejor en qué? Se preguntaría mejor uno, en porque qué, hay muchas sí. categorías Y además más en una ciudad como Barranquilla, que hay tanta oferta gastronómica y claro. hay tantos buenos lugares. Pero sí sé que nos esforzamos mucho por estar ahí, siempre en la pelea, siempre pendientes, siempre compitiendo, siempre buscando calidad y la gente se da cuenta. Estamos haciendo actividades, eventos, catas, experiencias, hacemos nuevos platos, innovamos, hacemos comida fusión, usamos ingredientes nuevos, traemos cosas de afuera. Entonces, eso también llama mucho la atención. Claro. Bueno, y ahora que hablas de el impacto de las redes sociales, vamos a ser honestos. Hoy en Colombia, cualquier es chef. Hay muchas escuelas, muchos cursos virtuales, pero también está este fenómeno que, por supuesto, después de pandemia
se intensificó y es el gastroblogger, el que va a los restaurantes, hace un buen review, hace un video interesante y ya cocina. Y bueno, en efecto, han tenido muchos éxitos, tienen 10,000, 100,000, 1,000,000 de seguidores y en cualquier momento pues montan un restaurante y ya son profesionales de la cocina. ¿Qué diferencia a un chef profesional de un buen cocinero? Y también, ¿qué los separa de un chef que controla el negocio y de verdad es un empresario de este sector de la economía que son los restaurantes? Yo pienso que la principal diferencia entre un muy buen cocinero y un chef ejecutivo que también gestiona su negocio es la visión. Okay. El que quiere ser empresario gastronómico está viendo un 360 de su negocio. No solamente está pendiente de la comida, sino que está pendiente del servicio, está pendiente de la experiencia del cliente, está pendiente si las luces están bien encendidas, está pendiente si la música está en el tono adecuado, está pendiente de lo que se gastó en el mes para ver si van bien las compras, para ver si va bien el gasto del mes, está pendiente de su contabilidad, está pendiente de cada detalle que sucede día a día en su negocio. Y no solamente está enfocado en lo que está cocinando, sino que también está alineado con su equipo, está tratando de conseguir cosas nuevas, está pendiente de ese cocinero que está haciendo las cosas bien, está atento a cómo su administrador está gestionando las cosas del negocio, cómo se hizo la venta del mes, dónde estuvieron los puntos muertos, dónde estuvo el mayor venta del mes, qué día fue y por qué. Claro. Anticiparse. El cocinero siempre ha existido. Okay. Es una de las profesiones más antiguas que hay. Pero combinar la cocina con la gestión administrativa y con las finanzas es algo más moderno. Claro. Y es donde empiezan a existir estos empresarios exitosos que comienzan a abrir cadenas de restaurantes, comienzan a asociarse con personas importantes, comienzan a hacer restaurantes con su marca personal y se comienzan a volver muy importantes, influyentes, Claro. porque no solamente construyen un tema de comida, sino de una estructura empresarial. Ya están pensando hacia dónde crecer, cómo mejorar, qué producto diseñar a partir de esa experiencia gastronómica que tienes. Comienzas a pensar qué puedes replicar en una nueva idea de negocio. Claro. Por ejemplo, merch, o productos empacados, o productos para supermercados. Claro. Y todo nace de una visión completa del negocio. No solamente el plato que te llega a la mesa, sino que yo te puedo vender hasta la playlist que tengo en el restaurante. Ok. Sí pasa, es una realidad. Es una posibilidad. Ok. Yo ok. no te puedo decir que existe ese caso, pero son posibilidades que Sí. hay del negocio. Exacto, digamos que hay mucha ventana de diversificación dentro de todo lo que hay detrás Y de un terminando restaurante. con lo que mencionabas sobre los blogueros gastronómicos, yo pienso que son personas que no se pueden descuidar ni se pueden ignorar. Porque Claro. hoy en día la gente está viendo lo que ellos dicen, les está prestando atención a cada comentario que hacen y tú no te puedes hacer el loco y voltearte y mirar para otro lado. Son personas importantes para los negocios porque tienen que hacer parte positiva del crecimiento de tu empresa y también trabajar con ellos. Porque el hecho de que tú digas, ¿no?, que porque él no es chef, porque él no estudió, no voy a trabajar con esa persona, es algo egoísta. Okay. Y también es como cerrarse al avance de las cosas. Sí, de acuerdo. No, y de hecho mi comentario no tiene, digamos que la intención de quitarle mérito a lo que hacen, porque de hecho a mí me parece súper interesante y que funciona muy bien, porque tengo el caso de un conocido que recientemente abrió un restaurante y el impulso inicial lo obtuvo a través de estos influencers foodies. Sí. Entonces, él contrató a ciertas personas que tenían ya una comunidad y que gracias a sus recomendaciones y a la opinión que ellos dan sobre
X cocina, sea paga o no, porque el hecho de que hagan una colaboración paga no quiere decir que sean deshonestos necesariamente, en su opinión. Pero mi pregunta es, más bien iba dirigida en cuál es la diferencia entre ese tipo de personas y lo que realmente es un chef ejecutivo, un empresario del mundo de los restaurantes como lo eres tú. Y llegando a ese punto, entonces quiero devolverme un poco, porque ya tú tienes muchos años de estar trabajando en este sector y quiero que me cuentes un poco más sobre la experiencia que tuviste en Londres participando y representando a Colombia en ese concurso de habilidades. ¿Cómo fue eso? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo llegaste allá? ¿Y qué aprendiste en ese momento? ¿Qué recuerdas hoy de eso? Bueno, partiendo que yo era todavía un adolescente, tenía 18 años, Okay. y ya aparte de ahí que había mucha inmadurez, Sí. era una ilusión poder hacer cosas fuera del país y se te van presentando oportunidades. Yo estudiaba tecnólogo en gastronomía en el SENA, y lo que nos dijeron es, van a abrir un concurso nacional donde puedes participar como cocinero y si ganas, eres el campeón nacional de cocina. Okay. Y yo decía, wow, o sea, ya ahí es bastante. Claro, O sea, nunca me imaginé que eso me iba a llevar a otras cosas. claro, Lo primero era lo primero. claro. Entonces me metí a concursar a un tema de cocina donde tenía que competir contra chefs, cocineros en crecimiento de otros departamentos, de otras ciudades. Y ese concurso me hizo ir a otra ciudad a participar y a entrenar y a tratar de entender cómo iba a ganar el concurso, porque había que practicar. Claro, era como un MasterChef de la época, sin televisión. Pero y más técnico, era Okay. más preciso. Okay. No era tanto de agradarle a un público, sino de hacer lo que tenías que hacer. Okay. Entonces, bueno, gané. Quedaste campeón en Colombia. En Colombia gané. Y de ahí ibas a representar Londres al World Skills. Sí, World Skills 2011, Okay. donde representaba a Colombia a nivel mundial en ese campeonato de habilidades de cocina. Y creo yo que mi vida cambia a partir de esa experiencia porque me obligó a entrar a entrenar con muchos chefs de mucha experiencia, aprender de ellos, aprender a manejar la presión, aprender a controlar lo que decía, porque a veces hablaba mucho y no lo hacía. A veces la presión me ganaba. Claro. Y no lograba terminar lo que empezaba. Lo que estaba preparando, lo que estaba cocinando, no lo terminaba en los tiempos que eran. Okay. Entonces, eso me hizo mucho mejor como persona porque me autorreguló. Llegué con una mentalidad diferente a Europa, donde me tocó pensar cómo iba a lograr hacer algo bueno Claro. frente a 60 países. Claro. Y obviamente en ese concurso que fue muy difícil y di lo mejor de mí, pero lo más importante aquí, que no, aunque no gané, fue que di todo, ¿no? Y cambió mi vida en dos. Porque es una experiencia que nunca más iba a repetir. Me dio una visión nueva del mundo. Me di cuenta que en el mundo estaban pasando muchas cosas que yo no conocía. Me hizo aprender de una cultura nueva. Me hizo estar en ese mundo europeo que piensa diferente, donde también aprendí inglés, aprendí a hablar de otros ingredientes que no conocía, técnicas, innovación, desarrollo de restaurantes, cómo pensaban los chefs de otros países. Claro. Y luego de que vas allá, entiendo que también estuviste en España, estuviste en Argentina. Cuéntame un poco más sobre eso. ¿Cómo fue que anduviste por tantas partes del mundo? ¿Qué hacías realmente y cómo eso te enriqueció a nivel de conocimiento y culinario para llegar a ser lo que eres hoy? Cuéntame un poco más de tu recorrido en esos países. Yo pienso que lo más importante de esta experiencia es que me abrió la mente. Okay. Y al abrirme la mente me comencé a dar cuenta que estaba viviendo en un espacio muy, muy chiquitico. Okay. O sea, necesitaba salir a conocer y a explorar más. Y también aprovechar ese camino
para seguir preparándome porque todavía estaba muy joven. Lo primero que pensé es cómo hago para profesionalizarme, cómo hago para ser un mejor chef, más preparado, más capacitado para algún día administrar mi propio negocio. Entonces lo que decidí fue ir a estudiar a Argentina, donde estudié una carrera profesional en el Instituto Argentino de Gastronomía. Decidí emprender una nueva vida, usé mis ahorros. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste a Argentina? 21 años. Ok, fue poco tiempo después, o sea, 3 años después que estuviste en Londres. Sí. Okay. ¿Y por qué Argentina? Bueno, yo pienso que Argentina siempre ha sido un referente gastronómico. En ese momento la economía argentina permitía estudiar en una muy buena escuela, pero que al cambio la podía pagar. Okay. Obviamente muchos chefs te dirán que estudiaron en Francia, en España, sí, pero en ese momento eso no eran alternativas para mí. Claro. Argentina era una gran opción con mucha calidad y que lo podía costear. Okay. Entonces, además el tema migratorio no era tan complejo, sentía que estaba más cerca de mi casa, no era un viaje tan difícil, Claro. El idioma ayudaba mucho, Por supuesto. hay español, y además había escuelas muy reconocidas, con muy buen renombre, donde quería estar. Okay. Y aproveché todas las oportunidades que se me presentaron, optimicé mis recursos y lo vi como mi mejor alternativa. Me fui con mi novia, que en ese momento, que hoy es mi esposa, decidimos emprender esa aventura juntos y la verdad es que solamente pasaron cosas buenas a partir de ahí porque me imaginé un país duro donde la migración iba a ser difícil, donde de pronto no se me iban a abrir puertas, pero realmente conseguí un trabajo como cocinero muy rápido, empecé a mostrar lo que hacía, empecé a estudiar, me fue bien, lograba vivir bien en un país que me encanta y que sigo amando como Argentina. Claro. Vivía en Buenos Aires, que es una ciudad espectacular, y yo creo que eso me hizo crecer mucho como profesional porque ya me sumergí en una cultura nueva, comencé a pensar qué quería hacer en los siguientes años. Me di cuenta que no quería vivir en Argentina para siempre, que quería volver a emprender en Colombia, porque aquí había mucho por hacer. Claro. Yo decía, en Colombia no hay esto, mira lo que encontré aquí, mira este restaurante que es espectacular, y nada de eso lo había acá. O sea, nos lleva mucha distancia Argentina a Colombia en el tema de cocina, es decir, allá puedo conseguir mejores restaurantes que en Colombia. Yo no te puedo hablar de mejores o peores. En ese momento vi cosas diferentes. Okay. Y esas cosas diferentes me llamaban mucho la atención a mí. Claro. Sin desmeritar lo que se hace acá. Yo decía, qué interesante hablar de pasta fresca, qué interesante hablar de carnes de premium, cortes de calidad que en ese momento no eran populares en Colombia, hoy en día sí. Claro. Qué chévere estos lugares que están muy bien armados, con una muy buena infraestructura, un personal muy capacitado, se nota que el mesero está entrenado, se nota que el mesero habla por lo menos dos idiomas, Claro. Un tipo administrando con traje. Esas cosas en ese momento en Colombia no eran tan normales, por lo menos no en Barranquilla. Okay. ¿Sí? Y yo de alguna u otra forma quería hacer algo de eso y llevarlo a mi país porque en algún momento quise quedarme viviendo fuera. Pero todas las cosas que pensaba me llevaban a volver. Claro. Y lo hice después de casi 3 años. Bueno, fíjate que ahora que hablas de que siempre estuviste pensando en Barranquilla, la costa Caribe creo que tiene una de las cocinas más diversas. Hay influencia española, africana, indígena, árabe, pero sin embargo en el tema de cocina y de restaurantes siempre van liderando Bogotá y Medellín, por lo menos es lo que uno entiende y lo que uno percibe. ¿Qué le hace falta a la cocina caribeña o a Barranquilla y Cartagena para meterse dentro de la conversación y poder estar rankeando ahora sí dentro de los primeros lugares en la cocina colombiana? Bueno, mira, es una muy buena pregunta. Yo pienso que a la costa no le falta nada. Hoy consigue restaurantes igual de buenos o mejores
que en ciudades como Medellín y Bogotá. Ok. Eso es un comentario fuerte, pero para mí es real. Yo pienso que los barranquilleros, los cartageneros, los samarios saben de comida, han viajado, conocen y tienen buen gusto para comer y una sazón increíble. Hoy en día tú logras comer en Barranquilla igual de bien que en el mejor restaurante de Bogotá. Y no le hace falta ni infraestructura, ni calidad de comida, ni platos, ni ambiente, ni nada. Lo único que nos hace falta es creérnoslas más. Es confiar más en lo que hacemos. Creer más lo que somos. Tener ese amor por nuestra cultura, ese regionalismo que tú percibes en el interior, claro, que aman lo de ellos, que les gusta lo que hacen, que todo lo de ellos les parece espectacular. Aquí todavía falta esa apropiación. Pero yo pienso que es una región, el Caribe es una región que está lista para mostrarle al mundo cosas increíbles. De hecho, grandes chefs de Colombia son del Caribe. Okay. Manuel Mendoza, Leonor Espinosa. Hoy en día Celele, que su chef, aunque sea del interior, se desarrolla en Cartagena, que es Jaime. Y esos lugares tienen mucho impacto a nivel nacional. Nosotros tenemos que pensar es cómo vendernos, okay, cómo mostrarnos al mundo. Claro, Bogotá es una capital, no de Colombia, del mundo. Claro. Bogotá es una ciudad inmensa. Medellín tiene de las mayores afluencias de turismo de Colombia. Vienen muchos extranjeros. Y Barranquilla todavía está en ese proceso de traer gente, del turista que nos está conociendo, que está viniendo a ver el malecón, que está viniendo a ver la ventana del mundo, pero en ese proceso también conoce restaurantes. Claro. Y también comienza a ver lo que se está haciendo aquí. Poco a poco eso va a ir cambiando. Bueno, y honestamente, pues definitivamente yo sí creo que hemos mejorado en cuanto a la calidad de los restaurantes. A mí me gusta mucho salir a comer y casi siempre están como abriendo restaurantes nuevos. Hay una cantidad que yo todavía no he visitado, pero que ahí están. Y yo lo miro como con esa visión de negocios, ¿no? Entonces, y sobre todo también he visto muchos de estos foodies que han abierto restaurantes y que han tenido un buen impacto. Te quiero preguntar algo sobre, y volvamos un poquito al negocio, ¿cuánto vale montar entonces un restaurante? Y un restaurante, hablemos, no sé, de Historia de Amor, que es un restaurante que está en varias ciudades del país. ¿Cuánto vale montar un restaurante de ese nivel? Mira, como tú muy bien lo dices, es un espectro amplio para analizar, porque no solamente tienes que montar el lugar, sino también todo lo que hay adentro y sostenerlo en unos meses. Claro. Más traer el recurso humano y entrenarlo, pero un restaurante como Historia de Amor debe estar entre los 7.000 y 8.000 millones de pesos montarlo. Wow. Montarlo, y cualquier restaurante de alta cocina, de alto nivel, no baja de los 3.000 o 4.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de entre casi $1 millón de dólares. Entre 1 y 2 millones de dólares, sí, dependiendo de cuál sea el caso. Y esa plata sí se recupera. Pues yo pienso que hay muchas razones para montar un restaurante. Entre esas está la rentabilidad. Claro. Pero la rentabilidad también va amarrada a cómo lo gestiones y cómo lo administres. Muchos proyectos se montan para recuperarlos a 4 o 5 años y hay otros proyectos que en 2 años se recuperan. Claro. Todo va a depender de qué tan exitoso fue tu negocio, porque también te puede suceder que nunca recuperaste la plata. Claro. Pero el empresario gastronómico lo que sí tiene es que es arriesgado. No le importa montarse en el cuento, sacrificar tiempo, dedicarse a sacar su negocio adelante, buscar inversionistas que creen en el negocio también y lo montan. Y a veces tú ves restaurantes increíbles que cerraron. Claro. Y esa plata nunca se recupera. Pero no dejan de hacer restaurantes por eso, vuelven y abren otro. O sea, es un negocio muy riesgoso, pero que si lo haces bien puede ser muy exitoso también y muy rentable. Claro. Pero sí es muy costoso abrir un restaurante hoy en día.
todos esos restaurantes de ese nivel que se abren, ¿normalmente son un grupo de socios que se juntan y lo abren o hay casos de personas de que yo soy dueño de mi restaurante y lo monto solo? Sí los hay, sí hay casos de personas que deciden emprender solos, tienen el capital, tienen el músculo financiero, pero yo también pienso que el riesgo sube. Claro. La caída es más dura cuando estás solo a cuando estás amortizado con un grupo de inversionistas, que no solamente te deberían aportar capital, sino también un apalancamiento social y comercial. Entonces, para mí, mi modus operandi, mi forma de trabajar es en compañía de mis socios sacar adelante los restaurantes, donde todos vamos hacia el mismo lado. Claro, tú eres socio en 5 restaurantes. Quiere decir que ya tú tienes un sistema que puedes replicar y prácticamente copiar y pegar. ¿Tú piensas abrir más restaurantes? ¿Crees que puedes abrir un 6º, 7º, 8 restaurantes aplicando el mismo sistema y que va a funcionar? Es muy importante el sistema. El sistema te permite comenzar a estandarizar procesos, te permite evitar perder el tiempo en cosas que ya sabes hacer. Ya no le dedicas tiempo a cómo montar la facturación porque ya hay alguien que se encarga de eso. Claro. Ya no pierdes el tiempo en a quién comprarle los equipos porque ya hay quien te los vende. Ya no te desgastas en cómo va la mesa o dónde va ubicado la cocina porque ya por la experiencia sabes dónde deben ir y cómo deben ir. Te comienzas a dedicar a crear, a buscar unas experiencias nuevas y te comienzas a dedicar a crecer. Que esos crecimientos pueden tener momentos de estancamiento, ¿no? Claro. Hay veces que el negocio crece, hay veces que el negocio se estanca, hay veces que el negocio baja, pero siempre quiero abrir más restaurantes. Okay. O sea, hace parte ya de esa obsesión de querer hacer más o hacer cosas nuevas. Ya eso está en tu ADN, pues, como que ya yo sé cómo se monta esto y quiero hacer otro y otro. Si miro mis propias estadísticas, vengo abriendo un restaurante casi que anual. Es decir, vienen más restaurantes de Franco, donde Franco sea yo pienso que el protagonista. Yo pienso que siempre quiero abrir más. En este momento no tengo un proyecto andando, okay, pero siempre hay ideas y siempre tengo un grupo de socios que quieren más cosas y siempre queremos hacer más restaurantes, sea a corto plazo o a mediano plazo, pero si Dios lo permite, vamos a hacerlos. Aquí en Barranquilla, o sea, ¿crees que Barranquilla es una buena ciudad para seguir abriendo restaurantes? Mira, eso es una pregunta que me la hacen mucho, que Barranquilla está saturado, está lleno de restaurantes, que no caben más restaurantes, y puede que sea verdad. Pero también así como abren, así cierran. Y a veces es verdad que hay ciudades que necesitan más flujo de personas para poder abrir más ofertas, y yo creo que Barranquilla sí necesita más gente transitando por sus calles y saliendo para que se justifique abrir más restaurantes, pero también es una ciudad que viene creciendo. Entonces, no te puedo decir si este año sea un buen año para abrir nuevos restaurantes, pero de pronto en 5 años sí, de pronto en 10 años más aún. Lo que un restaurante necesita para sobrevivir es tener flujo de gente. Y si hay flujo, tienes producto, tienes calidad y haces una buena estrategia de marketing, te vas a llenar. Okay. Ya depende mucho de ti qué haces para sostenerte y atrapar a ese cliente más tiempo en tu lista de clientes habituales. Pero ninguna ciudad está exenta de tener que abrir más lugares. Todo va a depender de la dinámica de la ciudad, cómo crece esa ciudad. De pronto yo te diría, hoy en día quiero abrir un restaurante en Medellín. Okay. Porque hay mucha gente en Medellín. El turista está yendo a Medellín. Consumen bien, gastan bien. Pero también tienes que ver qué tipo de comida hace falta en Medellín que no lo tengan hoy en día. O dónde va a estar ubicado. O qué tipo de restaurante quieres hacer. Claro. Bueno, ahora que hablas del tema de los turistas, traigo a la mesa el tema de Perú. Hace poco estuve en Perú y lo primero que yo pensé antes de ir a Perú, cuando decidí el viaje, fue fui más bien a temas profesionales,
pero pues lo combiné un poco con turismo y en lo primero que pensé fue en su comida. Perú construyó una identidad a través de su cocina y van millones de turistas allá. De hecho, hace poco vi una publicación, no sé si es cierta o falsa, pero tenía muchas visualizaciones de que el mejor restaurante del mundo está en Perú. Y tú mencionas los turistas dentro de las alternativas importantes de clientes. ¿Qué le hace falta a Colombia para que pueda construir también una identidad detrás de su cocina? ¿Crees que podamos llegar allá? ¿Crees que la comida colombiana se mete dentro de la conversación y la competencia en Latinoamérica? Hablaste de Argentina, que es un referente, ahorita hablamos de Perú. ¿Colombia tiene opciones de entrar y qué le hace falta? Mira, Perú es un gran referente del mundo, no solamente de América Latina, sino del mundo. Todos los chefs del mundo miran hacia Perú, porque es un país que viene haciendo las cosas bien hace 30 años a nivel de gastronomía. Tiene chefs muy importantes, muy influyentes, y Colombia se está dando cuenta de esa influencia de Perú y está tratando de hacer algunas cosas parecidas. No solamente Colombia está preparada para meterse, ya se metió. Okay. Está Leonor en la lista de los restaurantes, está Celele, está El Chato. Hay muchos restaurantes colombianos que ya están compitiendo codo a codo con restaurantes peruanos. Está Manuel, ¿dentro de los mejores del mundo? Sí, claro. Okay. Tienes a Manuel Mendoza aquí en Barranquilla con su restaurante que ya está en la lista de los mejores del mundo. Okay. Ahora, ¿qué es lo que hay que aprenderle a los peruanos? La unión. Ellos están unidos hace mucho tiempo y están en búsqueda de hacer que su gastronomía sea la mejor del mundo. Y eso no solamente se logra con restauranteros, se logra con los productores, se logra con los agricultores, se logra con los logísticos, se logra con las marcas que patrocinan los eventos, con el gobierno, con las agencias de turismo, y han vuelto a Perú una industria turística gastronómica. Y tú a veces vas a Perú solo a comer. Claro. Y eso es lo que hace que Perú sea tan influyente. Han encontrado una mecánica donde han vuelto a los restaurantes de Perú los mejores del mundo, muy bien ganado, con mucho esfuerzo, pero eso también súmale que van beneficiando a los demás sectores también. Claro. Al hotel, al turista, a la gente de turismo, al guía, al de transporte, a todo, a las aerolíneas. Porque tú dices, tengo 5 restaurantes en Perú que quiero conocer y para eso necesitas por lo menos una semana. Total. Entonces, Colombia ya está en eso. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero yo pienso que no estamos como estábamos hace unos años, que no estábamos en la competencia. Ya por lo menos estamos compitiendo, ya estamos participando, ya vamos a eventos, ya vamos a ferias, ya salimos a mostrarnos y creo que es muy válido el esfuerzo que poco a poco va a ir dando sus frutos. Claro. Creo que hace falta más liderazgo, hace falta una persona que tome la vocería o un gremio que tome la vocería y diga, vamos a hacer cosas diferentes, vamos a unir a la gente, no solamente por beneficio propio, sino colectivo, ¿no? Okay. Bueno, y mencionabas que varios restaurantes de Colombia ya están metiéndose en la pelea y están rankeados. Ese me viene a la mente cuando me hablas de ranking, la guía Michelin. ¿En Colombia hay restaurantes con estrella Michelin? No. ¿No hay restaurantes con estrella? No, es que la guía Michelin es una marca que se adquiere bajo unas responsabilidades y unas inversiones y en Colombia todavía no hay ese alcance. Okay. Es algo que necesita tiempo, inversión, desarrollo. Argentina lo tiene, okay. Creo que para 2 regiones. México lo tiene también, Estados Unidos lo tiene hace muchos años, pero principalmente la guía Michelin se concentra en Europa, Asia y Estados Unidos, porque ya necesita una infraestructura muy grande para poderse desarrollar y poder participar en todos los restaurantes que quieran postularse. Necesita críticos, necesita un tema operativo, administrativo. Aquí en Colombia la mejor guía que hay en este momento es la guía San Pellegrino.
Ok. que es una guía que viene de Italia, que tiene una presencia fuerte en el país, pero además hay otras guías también que seguramente van a ir creciendo con el tiempo. Ok. Hace un par de años yo escuché que El Cielo era el único restaurante colombiano que estaba dentro de las guías Michelin, pero entiendo entonces que es El Cielo que tiene una sucursal en Miami o En en New York. Miami y en Y Washington. en Washington, ok. Sí, pues Juan Manuel Barrientos, que es el chef de este lugar, que viene trabajando hace muchos años en esto, logró su primera estrella Michelin en Miami, Ok. pero El Cielo también tiene sucursales en Medellín y en Bogotá. Entonces su marca es la misma y obviamente él disfruta ese beneficio de haber conseguido una estrella que no es nada fácil, Claro. porque requiere mucho trabajo y además de eso sostenerla, que eso es algo más difícil aún. Claro. Pero también hay un chef en España que tiene estrella Michelin en España y es colombiano. Ok. También hay otro en Francia. Y ahí han ido saliendo personas trabajando duro y lo van logrando. Exacto, presencia física pues como tal en Colombia de un restaurante estrella Michelin pues no vamos a encontrar, pero sí ya hay colombianos dentro de esa conversación. En algún de la guía Michelin. momento va a llegar. O sea, va a haber la necesidad de que sea el gobierno o sea un inversionista privado traiga la guía a Colombia. Ok, Va a pasar. claro. Ojalá pronto, porque eso nos beneficia a todos también. Sí, por supuesto. Porque trae más turismo, trae más visibilidad. En México es una locura. En México mucha gente hace viajes solamente para ir a conocer los lugares Michelin del DF o de Oaxaca. Entonces, creo que eso también hace parte del crecimiento de un gremio. Sí, claro, dentro de la estrategia debería estar, pues la estrategia, sobre todo Colombia, que le está apuntando ya desde hace varios años al tema del turismo, dentro de la estrategia debería estar entonces involucrar el sector de los restaurantes, porque lo que tú dices es muy cierto. O sea, yo de manera casi que natural, cuando pensé en Perú, pensé en la comida, pues cuando he viajado a Europa, también he ido a lugares persiguiendo pues restaurantes con estrella Michelin y sin duda alguna la gente piensa en eso. Y sin embargo, dentro del turismo que vemos acá local, sí van turistas bastantes a tus restaurantes. Muchísimo, cada día más. Porque además nosotros nos estamos siempre buscando que la experiencia ya sea en un lugar que sea de comida Nikkei o de comida peruana o de comida italiana o de comida española, también tenga esa esencia colombiana. Porque yo no quiero que la gente se sienta compitiendo entre la comida de Italia y la comida mía en Barranquilla que es italiana. No, yo quiero que la gente sienta que estamos haciendo lo de nosotros. Okay. El grupo tiene muchas marcas de cada una con una especialidad de comida diferente, pero todo el tiempo le estamos tratando de poner nuestro toque a la comida con productos colombianos, pescado colombiano, especias colombianas, fusiones sanas para esos platos para que la gente diga, oye, mira, este toquecito es diferente, este plato no lo había probado nunca, ¿qué tiene? Y yo le digo, bueno, mira, esto tiene corozo, pero estás en un restaurante japonés, esto tiene ají dulce, esto tiene coco, esto tiene aguacate, esto tiene pimienta de olor, clavito, o sea, todas esas cosas hacen que seamos diferentes al momento de brindar la experiencia. Okay. No queremos competir contra la cocina del lugar de origen. Queremos es que tengamos una identidad y esa identidad nos haga recordarnos para que vuelvas. Claro. Bueno, si tú tuvieras que apostarle a cómo se verá el mercado de la gastronomía en Colombia, puntualmente también en Barranquilla y en el Caribe, en los próximos 5 años, ¿qué crees que va a pasar? ¿Viene más cocina de autor? ¿Viene más este tema de restaurantes de franquicia? ¿Va a aumentar la informalidad? ¿Van a haber más influencers o foodies montando restaurantes? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos 5 años acá en Colombia y puntualmente en el Caribe respecto al tema de la cocina? Bueno, yo lo primero que espero es que sea una industria que siga creciendo, que no se estanque, que siga llegando más inversión, sea extranjera, sea local, sea nacional. Es importante que siga llegando inversión a ciudades como Barranquilla,
Pienso que cada día la gastronomía local va a tener más relevancia y los chefs vamos a irnos adaptando a esas necesidades, ir buscando esa fórmula donde le podamos ofrecer tanto al consumidor local como al consumidor que viene de afuera una propuesta atractiva donde exaltemos lo nuestro. Sí es real que ya sucede en muchos restaurantes donde hay propuestas locales, pero también el turista va buscando a veces una pizza, va buscando sushi, va buscando cosas que son afines a su hábito, a su consumo diario. Y por eso nunca los restaurantes van a desaparecer de todo tipo. Claro. Pero la ciudad va a ir buscando una fórmula que le permita ser más atractivo a ese turista. Y va a ir abriendo nuevas marcas, va a ir abriendo nuevos conceptos. Y eso es sano y es natural. Ojalá en 10 años nos pase como le pasa a los peruanos. Claro. Que el 99% de lo que comes es peruano. Casi todos los lugares a los que vas son de comida peruana. Así Eso es lo que hay que llegar. Claro. Pero en un proceso sano, lento, seguro, donde también vaya habiendo una migración de conceptos, pero que no afecten la oferta y la variedad de cosas que tenemos. Ok, perfecto. Bueno, mira, ahora entramos aquí a un bloque muy interesante que es el tema de la inteligencia artificial. Hoy en día, la inteligencia artificial ya está generando recetas, creando menús, analizando costos, está elaborando predicciones de cuál va a ser el plato que más se va a vender. Una persona como tú, un empresario que tiene más de 20 años en el sector, perfeccionando todo un sistema, ¿cómo ve a la inteligencia artificial? ¿Crees que es una amenaza? ¿Te estás apoyando en la inteligencia artificial? ¿Crees que te va a ayudar a ti como empresario en tus negocios? ¿Cómo ves eso? A mí la inteligencia artificial me encanta. Yo pienso que es de las cosas más positivas que han llegado al mundo, porque pensar que es una amenaza para ti es ignorar que el mundo está cambiando y nos hace las cosas más fáciles. Nosotros, como empresa, ya usamos inteligencia artificial en muchos procesos. Okay. Ya muchas de nuestras plataformas de redes sociales son atendidas por inteligencia artificial en horarios donde no hay empleados disponibles. Okay. O haciendo respuestas a preguntas rápidas como me das el menú, me ayudas con una reserva, me dices a qué hora abren, me dices qué días tienen promociones. Ya hoy en día no te contesta un humano en nuestras redes, te contesta una IA. O sea, tienes un CRM implementado Sí, dentro de los restaurantes. Sí, en Okay. todos. Ok, excelente. En todos. Eso, ¿Y las agendas también las hace el CRM? Ya tenemos plataformas de reservas con inteligencia artificial, ya tenemos métricas, tenemos Excelente. parámetros claros de cómo trabajar, de a qué invertirle a nivel de marketing. Venimos trabajando mucho en esas estrategias de cómo ir adaptándonos a este mundo de la inteligencia artificial y cada día implementamos más cosas. Ya yo quiero ver cómo buscar la manera de que mis recetas y mi software sean alimentados por inteligencia artificial, porque es más rápido, es más eficiente. Hace poco estamos implementando software que nos va a permitir entender qué pedir antes de que los cocineros me lo pidan. Claro, un software Sí. predictivo ahí del control Claro, de inventario, pues. obviamente basado en cosas que ya el gremio conoce, como los stocks, los inventarios mínimos, los máximos, los promedios de venta, pero todo eso se puede optimizar. Bueno, pero ya está la IA involucrada en tus negocios. Nos encanta y además como chef también lo uso en mi día a día porque a veces no tenemos el tiempo para sentarnos a redactar un texto explicativo de cómo hacer un proceso, de cómo escribir una receta, de cómo costearla. Entonces ya basado en esos software, yo lo uso todo el tiempo para trabajar. No, yo digamos que obviamente soy fan de la IA y trabajo con inteligencia artificial y yo puntualmente hablando de cocina, no me meto mucho a la cocina, pero pues a veces me toca.
Yo le mando una foto a ChatGPT de los ingredientes que tengo y le digo, dime qué puedo hacer acá, entendiendo que no puedo comer esto y lo otro, que quiero algo alto en calorías o bajo en calorías y me funciona súper bien. O sea, me ha ido genial con eso. Pero uno de los principales problemas que tienen los restaurantes y que de hecho hay muchas campañas alrededor de eso es el desperdicio de comida. Sí. ¿La tecnología y la inteligencia artificial puede ayudar ahí? ¿Lo han pensado? 100%. Tú puedes crear un prompt donde le dices a tu IA todo lo que te está quedando en desperdicios útiles y le puedes pedir recomendaciones de cómo aprovecharlo basado en tendencias actuales. Tú puedes decirle a la IA, como en medio de un formato de Excel, cómo está tu inventario hoy en día y que te saque un pronóstico de que estás perdiendo más mes a mes o semana a semana y que te diga qué hacer con esos desperdicios que te están quedando. Y también puedes pedirle a la IA, que es basado en lo que estás vendiendo y lo que estás comprando, que te diga dónde está tu mayor gasto y tu mayor pérdida de dinero. Claro. Y usando todo eso a tu favor, puedes hacer nuevos platos que te ayuden a controlar y a evacuar mejor tus inventarios. O sea, es que es infinito y ya los límites van a estar en ti. A mí todos los días me llegan cosas a la mente que puedo implementar con inteligencia artificial. Excelente. Bueno, y mira, ahora que ya entiendo que estás muy empapado del tema, un restaurante no vive del cliente que va una vez, sino del que repite y recomienda. ¿Cómo están ustedes administrando esa relación con sus clientes frecuentes? ¿Cómo hacen para que vuelva? ¿Hay algo implementado para eso? ¿Alguna estrategia detrás para que recomiende? Sí, hay una estrategia importante que no es que llevamos mucho tiempo haciéndola, estamos construyéndola y desarrollándola, que es nuestra base de datos. Estamos buscando ya la manera de controlar la llegada habitual de clientes a nuestros restaurantes. Estamos haciendo un seguimiento de las visitas al restaurante, sus gustos, sus preferencias, lo que comió la última vez que vino, qué le gusta tomar, qué día cumpleaños, qué le podemos dar el día de su aniversario, si nos los deja registrado en la plataforma, cómo podemos nosotros tener una atención con esa persona, cómo segmentar a ese cliente como un cliente VIP, cómo llegar a esa persona antes de que él nos busque a nosotros. Claro. Eso es un tema también fascinante porque está todo el tiempo saliendo nueva tecnología que te permite llegar a esos clientes que tú no sabes que existen. De hecho, hace poco aprendí por medio de un análisis de inteligencia artificial y de estos parámetros que mi mejor cliente en uno de los restaurantes ni siquiera sé quién es. O sea, va más que cualquier cliente conocido, pero no la conozco físicamente. Ok, y lo tienen registrado tal vez que por el nombre, porque dio su nombre a la hora de la facturación. Su nombre, su teléfono, su correo. Obviamente todo eso basado en manejo de datos personales y todo. Sí, sí, total. Es Pero un manejo interno, pues. Interno, pero es muy interesante ver que hay clientes que van mucho, que son clientes que van 2, 3 veces al mes y que créeme que a nivel de restaurantes que tú vayas 3 veces al mes a tu restaurante es muchísimo. Es bastante. A mí me gusta mucho salir a comer y yo te digo, o sea, yo trabajo justamente con ese tema de CRM e implementación de inteligencia artificial y he ido a muchos restaurantes en Barranquilla. A mí nunca me ha llegado un recordatorio de un restaurante, ni de mis favoritos, ni de los que voy de manera ocasional, diciéndome, hace rato que no te veo. Hoy tenemos una mesa especial para ti, hoy es tu cumpleaños. Es decir, no tienen, por lo menos los que yo conozco, que son bastantes, no tienen ninguno implementado un CRM que esté apuntando a la recompra. Yo voy porque efectivamente me gusta, pero no porque la tecnología, el restaurante o haya un sistema que me esté atrayendo. Tienes toda la razón, Mario. Y nosotros estamos trabajando fuertemente para poderlo lograr. No te puedo decir que eso ya no funciona perfecto, porque no es cierto, pero estamos trabajando muy duro para llegar ahí pronto. Ya tenemos un sistema de WhatsApp push, de email marketing, ya sabemos quiénes son nuestros clientes, ya tenemos una base de datos
y estamos buscando llegar a eso que tú estás mencionando, y es poder anticiparnos a las necesidades de mi cliente y decirle, oye, sabemos que cumples en un mes, te esperamos en Quinto Elemento con una mesa especial para ti. O sea, ese es nuestro objetivo a corto plazo. Claro, y es que digamos que la tecnología está ya hace mucho tiempo, yo vengo trabajando con CRM hace muchos años, y sí hay, por ejemplo, funciona muy bien en las tiendas dermatológicas, me escriben a cada rato. ¿Qué otro tipo de negocios escribe con esa frecuencia? Bueno, las tiendas virtuales sobre todo porque tienen obviamente mucha afinidad con la tecnología, Sí. pero con los restaurantes, que es literal un producto de consumo masivo y que uno todo el tiempo está yendo, pues la verdad no ha Yo creo que pasado. hay mucho desconocimiento todavía de la industria de la inteligencia artificial. Creo que algunas personas que se dedican a montar restaurantes le tienen miedo todavía al tema, Okay. o de pronto no saben cómo empezar, y no es fácil, porque te toca cambiar procesos, te toca cambiar mentalidad, te toca dedicarle tiempo a una implementación, te toca buscar un equipo que te apoye porque realmente necesita un conocimiento, pero no es imposible. Si nosotros sin ninguna experiencia lo estamos haciendo, cualquier persona lo podría hacer. Es cuestión de querer empezar a hacerlo. Es una necesidad. O sea, llegar ahí no es algo si tú quieres, es que lo debes hacer porque cada día va a ser más necesario. Claro. Y bueno, más allá del restaurante físico, de la experiencia y ese background, digamos que todo lo que hay detrás de un empresario y un chef como tú, el tema digital dentro del mundo de los negocios y de la cocina, ¿cómo lo estás viendo? El otro día veía una entrevista que le hicieron a Jorge Rauch y él mencionaba que uno de los negocios que más dinero le ha dado ha sido el tema de las charlas virtuales que empezó a dar en pandemia y ha vendido miles de copias de un infoproducto que tiene y que lo vende a $147. Bueno, tú asesoras también a restaurantes. ¿Qué has pensado tú frente a eso, como asesorar o a dar mentorías o a enseñarle a una persona después de todo el aprendizaje y la experiencia que tienes a montar un restaurante? ¿Ha llegado eso a tu cabeza? Sí, de hecho es uno de mis sueños y metas a corto plazo, la creación de un infoproducto, algo que me permita llegar a muchas más personas más rápido, y sin tener que replicarme yo, porque es imposible físicamente. A Claro, veces este tipo de productos no solamente te masifican a ti como asesor, sino que también puedes comenzar a administrar tu tiempo mucho mejor. Y yo creo que es algo que tengo que hacer prontamente. Es algo que me parece muy interesante, cómo puedes apoyar o ayudar a personas que están en el negocio de la gastronomía a través de estos cursos virtuales, online, donde tú comiences a hablarles de datos y de información que no conocen, y apoyarlos solamente, no solamente a crecer, sino también a entender mejor el negocio. claro. Y es algo que no solamente lo quiero, sino que creo que es mi próximo escalón en crecimiento profesional. Y que es muy necesario, porque yo estoy completamente seguro que ese 75% de restaurantes que fracasa están muy ligados al desconocimiento o a algo que alguien no les dijo que tenían que hacer para no fracasar o para no hundirse. Entonces, por supuesto que yo sí creo que te iría muy bien. El restaurante es un modelo de negocio muy conocido y que le interesa mucho a la gente, y entonces yo creo que le vendría bien a la industria que personas como tú, digamos, que se pusieran un parlante y expandieran su conocimiento. Sí, yo pienso que los emprendedores cuando empiezan una idea de restaurante lo hacen con muy buena intención, lo hacen metiéndole mucha energía, pero a veces lo que no tienen claro es cómo llevar ese proyecto a la realidad tal cual como se lo imaginaron, organizar las ideas, desarrollar fases de ese proyecto, entender qué es lo más importante y qué es lo que no tienen que prestarle tanta atención, que a veces saber en qué gastar el dinero, cómo optimizar esa inversión, ese recurso,
que también es muy importante traer buen talento humano a trabajar contigo, Claro. que te apoyen, no gastar dinero en cosas que no vas a poder capitalizar. Sí, Claro. o sea, es chévere el lugar lindo, pero también tiene que venir amarrado a unas cosas como el recurso humano, el concepto, el desarrollo del producto, la calidad del producto y cómo hacer que todo eso combinado hagan que el proyecto sea rentable y que se sostenga en el tiempo. Claro, bueno, sin duda tú eres obviamente un experto en este tema y me decías que desde muy niño sabías que te querías dedicar a la cocina. ¿Qué te pasó en la niñez? ¿Qué viste? ¿Qué oliste? ¿Qué sentiste? ¿Qué había en tu entorno que hizo que sintieras esas ganas y que hoy día siguen siendo ese motor para que quieras seguir abriendo más restaurantes? Bueno, yo crecí en una casa donde se comía muy bien, Ok. se comía delicioso, todos los días había buena comida en la mesa y eso ya es bastante, ya eso es bastante importante porque comer bien te enseña cómo quieres tú comer el resto de tu vida desde la infancia. Y mi abuela era cocinera profesional, era chef. Mi papá amaba de la comida. A mi mamá le encantaba comer bien también. Y como familia disfrutábamos mucho el tema de los alimentos. Ok. Entonces hacían muchas fiestas, muchas reuniones, donde todo giraba en torno a lo que se iba a cocinar. Crecí en ese ambiente donde el restaurante era algo habitual, donde era normal hacer el esfuerzo de ir a comer algo rico por lo menos una vez al mes, donde ir a comer a la playa era algo importante. Ok. Y esas comidas familiares no eran esa comida normal, sino que mi abuela hacía cosas como una paella, una cazuela, un arroz de mariscos, una carne tal, un pescado a la tal forma. Entonces, crecer con eso me impactó mucho, tanto así que yo me comencé a dar cuenta que comía diferente a como comían otras personas a mi alrededor, incluso amigos míos del barrio, de la cuadra, porque tenía esa influencia permanente cerca a mí. Y a eso súmale que me acerqué a mi abuela también a que me enseñara. Claro. Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Qué lleva esto? ¿Puedo probarlo? ¿Me puede? Fue tu mentora, pues, desde... Ella empezó mi mentoría y empezó a hacerme ver que la comida era muy interesante. Ya después, como te digo, esos viajes en familia, esa importancia que le daban mis papás al tema de comer bien, también fue alimentando esa idea hasta tal punto que yo dije, yo quiero ser chef y lo que recibí fue un apoyo de parte de ellos, que eso también es muy importante. Claro. Porque no me dijeron estudia otra cosa, no vas a estudiar eso, sino que me dijeron dale para adelante, o sea... Seguro vieron que eras bueno y a la final, si uno es bueno, cualquier actividad que desarrolle Sí, va a yo pienso que mi funcionar. infancia me impactó mucho y me marcó al tal punto en que hoy en día veo esto como parte de mi rutina, no es algo como una profesión, una obligación, no es algo que me aburre. Claro. Bueno, pero en una industria que en Colombia cierra 7.000 restaurantes en un año, donde los márgenes son cada vez más delgados, tanta competencia, ¿hubo algún momento en el que sentiste que esto no iba a funcionar, en el que de pronto pensaste que ibas en la dirección equivocada y cómo saliste de ahí? Muchas veces porque la frustración la vivimos todos. Hay días buenos y hay días malos. Hay días en los que decía yo porque estoy metido en una profesión que me obliga a trabajar 16 horas diarias, donde tengo que estar de pie, en calor, fuera de mi casa tanto tiempo, lejos de mi familia, días de Navidad y de fin de año fuera de mi casa, o de pronto donde no veía plata cuando trabajaba mucho y aún así no me alcanzaba o no lograba ahorrar lo suficiente para poder montar mi propio negocio. O sea, esos sentimientos son normales. Claro. Y yo siempre le he dicho a las personas que me preguntan cómo uno llega hasta aquí es que no te puedes enamorar del resultado, sino del proceso. Total. O sea, el resultado es después de mucho sacrificio, pero el proceso es lo que realmente cuenta.
porque hay que estudiar, hay que trabajar, hay que organizarse financieramente, hay que ahorrar, hay que saber en qué meter el capital, qué ideas son buenas, qué ideas no son tan buenas. Y todo eso, más allá de que cometamos todos errores, hay que tratar de disminuir los errores Claro. para poder hacer algo que valga la pena. Y realmente creo que así he llegado hasta aquí. O sea, prueba y error, pero tratando de equivocarme cada día menos. Bueno, y en un oficio tan demandante como este, donde dices que has durado 16 horas de pie, donde hay una actividad casi que frenética todo el tiempo, donde hay que cumplir tiempos estrictos, o si no la gente se va con rabia, insatisfecha. ¿Qué costo has tenido que pagar? ¿Qué has sacrificado por eso? Salud, relaciones. ¿Y cómo lo miras hoy después de haber transcurrido tanto tiempo desde el día en que empezaste, pues? Bueno, yo pienso que esa es una pregunta que me hago todos los días porque uno todos los días reflexiona sobre lo que ha ganado y lo que ha perdido en el camino y esta es una profesión que efectivamente tiene sacrificios grandes. Yo creía que soy una persona que pasa mucho tiempo alejado de su familia, pero que al mismo tiempo ha ido encontrando el equilibrio con mi núcleo cercano, que son mi esposa, mi hijo, mis papás, que son los que trato de mantener más cerca porque me puedo permitir sacar esos tiempos para ellos. A veces no logro ir a reuniones familiares, no logro hacer viajes familiares, me cuesta mucho organizarme en los tiempos para estar libre un sábado en la noche, un viernes en la noche, y a veces las personas no entienden nuestros horarios. Claro. Yo pienso que es un sacrificio que no solamente va en lo profesional, sino que también va en lo moral y en lo ético, porque mucha gente te juzga. Oye, ¿por qué él no viene a nada de esto? ¿O por qué nunca va a una reunión de tal cosa? ¿O por qué nunca lo vemos un 31 de diciembre? Claro. Pero yo cuando reflexiono eso digo, ¿me siento bien o me siento mal? Porque la respuesta casi siempre es que me siento bien. Okay. O sea, me siento contento con lo que he venido logrando y entiendo que para poder llegar ahí hay que pagar un costo. A veces algunos están dispuestos a pagar un costo más alto que otros. Otros prefieren cortar o reducir ese nivel de crecimiento y dedicarle más tiempo al tema familiar. Otros deciden no armar una familia. Yo siento que mi mayor éxito hasta ahora es que he logrado construir una familia estable. Tengo un matrimonio de casi 14 años, un hijo sano de casi 10 años, que me ve como un papá presente, que estoy pendiente de él, que trato de compartir muchos espacios, tanto personales como tanto personales como profesionales con mi esposa para que no nos distanciemos, viajes de negocios, viajes de placer y obviamente hay cosas en las que me equivoco, ¿no? O sea, hay veces que digo, ¿por qué no fui esta semana a ver a mi familia? Claro. A mis papás, ¿por qué no visité a mi abuela? Y me cuestiono, ¿sí? Y esos cuestionamientos son normales. Pero, como te digo, somos humanos. O sea, todo tiene una consecuencia. Total, total. Bueno, Franco, todo el que ha llegado lejos ha tenido una herida, una humillación, algo que lo ha marcado y sobre todo en una carrera, una profesión como la tuya, que es demasiado estresante y no empezaste como chef ejecutivo ni socio de restaurantes. ¿Cuál fue esa herida tuya? ¿Cuál fue ese momento crítico en el que pasaste por algo muy complejo dentro de tus tareas? ¿Y cómo lo convertiste luego en un combustible? Bueno, yo pienso que la situación más importante que me ha pasado es cuando pasé de ser chef empleado de un restaurante a cuando pasé a ser dueño de mi propio negocio. En ese momento, en ese restaurante, se valoraba lo que hacía, les parecía muy interesante lo que aportaba como chef, pero al mismo tiempo como que pensaban que no debía ganarme más o no debía crecer más o que yo debía llegar hasta cierto punto donde estaban los otros. Y esa limitación
y esos bloqueos eran más motivos para cuestionar por qué seguía ahí. Tanto así que llegué a un punto en que ya no quería trabajar en ese lugar. Ya me incomodaba pensar que estaba en un lugar donde no era bien valorado mi trabajo, ¿cierto? Claro. Entonces, yo pienso que ese punto de quiebre donde tú sientes que ya no te quieren y no te necesitan porque tú quieres más y estás ambicionando ser más, fue lo que me hizo entender que tenía que irme de esa posición de empleado para comenzar a pensar hacia futuro, a poder dirigir mis propias ideas y poder llevar mi propio camino. Fue frustrante porque de un momento a otro tomas esa decisión y de pronto no estás preparado para esa decisión y me desacomodé económicamente, no tenía cómo emprender algo nuevo, seguían llegando los compromisos, las deudas, claro. Pero mi mentalidad era clara, yo tenía que reestructurarme y reorganizarme para crecer. Pero creo que mi mayor combustible en ese momento fue mi hijo, porque yo pensaba cómo sacarlo adelante, pero brindándole un futuro diferente, no claro. Acomodándome a lo que tenía, sino algo mejor. Entonces yo decía, ¿qué tengo que hacer para lograr esto? ¿Qué tengo que hacer para ir a tal lado? ¿Qué tengo que hacer para conseguir tal cosa? Entonces me fui poniendo metas a corto plazo, cumplibles, realizables, y fui como chuleando hasta donde fui encontrando el camino, porque al final el camino está lleno de personas y de oportunidades que te las brindan, claro. No llegan por suerte ni llegan por magia. Tú vas construyendo poco a poco hasta que llega alguien que te dice, yo creo en ti, vamos a hacerlo, ven tu determinación, ven tu disciplina. Comencé a conseguir gente a mi alrededor que me apoyaba, que me daba aliento o que me decía, tú puedes hacer más, no te detengas en esto. Claro. Hoy no te puedo ayudar, pero dame tiempo y te voy a ayudar. Claro. O vamos a hacer algo juntos y trabajamos hombro a hombro. Y yo pienso que el resultado de todo eso ha sido, por ejemplo, conseguir a mis socios hoy en día, que es una relación que se construye con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, que no es fácil. Esa confianza de crecer juntos, de invertir en las ideas que tienes. Claro. Capitalizar una idea es muy difícil. Entonces... Sí, la ejecución es lo más complicado. Las ideas fluyen, digamos... Ideas hay miles. Sí, el problema es ponerla en práctica. Y que te generen dinero. Total. Entonces, conseguir esas personas a mi alrededor que sin yo tener mucho a nivel financiero, pero sí tenía muchas ganas y mucha intención, y al mismo tiempo me fui reorganizando a nivel personal, organizando mis finanzas, manejando mis ahorros, fui buscando un camino para poder invertir, para poder verme socio de mis restaurantes, claro. Para poder generar mi propia fuente de ingreso, porque es que a nadie le regalan nada, o sea, no existe. Total, todo tuvo un costo. Y bueno, indudablemente hoy manejas uno de los restaurantes más exitosos de Barranquilla y has recorrido un camino bien interesante, pero ¿cuál es ese sueño o esa meta que aún no has cumplido y que si te murieras mañana quedarías en una deuda eterna contigo mismo? Bueno, yo pienso que los soñadores y los emprendedores tenemos muchas metas y muchos sueños que no hemos realizado, porque todos los días sale una nueva. Yo creería que uno de mis grandes sueños es tener una escuela de gastronomía. Okay. Eso es algo que lo viví por muchos años cuando fui instructor del SENA y trataba de devolver algo de lo que yo recibí. Pero en algún momento una de las cosas que quisiera hacer es tener una gran escuela de gastronomía para formar chefs y profesionales mucho más preparados. Y otro de mis grandes sueños es tener una cadena de restaurantes estilo McDonald's, KFC, Crevan Waffles, una franquicia que crezca y crezca y crezca y crezca de una forma así acelerada. Claro. Bueno, mira,
Este podcast seguramente lo va a estar viendo un pelado de 15, 18, 20 años que le gusta la cocina, que de pronto está en uno de esos cursos del SENA de los cuales tú diriges o en los que estuviste en tus inicios. ¿Qué le dirías a ese pelado que sueña con llegar a donde estás tú? Eso es algo muy importante. Mira, yo pienso que todo parte de algo que se llama disciplina. Si tú te vas a dedicar a cualquier oficio, sea el que sea, lo primero que tienes que implementar es la disciplina. Para mí, ¿qué ha sido disciplina en este negocio? Ha sido nunca dejar de capacitarme, nunca pensar que me las sé todas, siempre busco conocimiento nuevo, siempre busco nuevos lugares, siempre pruebo cosas nuevas, restaurantes nuevos. No menosprecio a ningún cocinero que conozco. Creo que todos tienen algo que enseñarte. Pero lo más importante de todo es que tienes que ir preparando en varias cosas a la vez. No sirve de nada que seas muy buen cocinero, pero eres una mala persona. O que seas un gran chef, pero no trabajas en equipo. Entonces hay que comenzar a liderar equipos, a entender sobre liderazgo, a entender sobre gestión, a entender sobre administración, sobre finanzas, sobre cocina, cultura general, sobre el mundo, cómo funciona el mundo, las tendencias, claro, los hábitos de consumo, qué le gusta comer a la gente, qué está de moda. Y para eso solamente puede hacer una cosa y es viajar, estudiar y salir a conocer. No hay otra forma. Entonces a veces no entiendo cómo un chef o un aspirante a chef quiere llegar ahí y nunca come en un restaurante. Claro. Yo voy a todos los restaurantes que puedo ir y de todos aprendo algo. Total. Entonces ese chico tiene que comenzar a pensar cuál es su meta, cómo llegar ahí, cómo lo va a lograr, trazarse metas, trazarse objetivos y meterle disciplina. Porque con esa combinación peligrosa entre perder el tiempo en redes sociales y aprovecharlas para hacer algo productivo es muy delgada. Claro, así es. Bueno, Franco, tú empezaste prácticamente desde niño, representaste a Colombia en una competencia internacional, te formaste luego en Argentina, estuviste en España, has tenido muchos restaurantes hoy en día, lideras un grupo empresarial de restaurantes que está muy bien rankeado en Barranquilla. ¿Tú te consideras una persona exitosa? Yo sí me considero exitoso porque he logrado muchas cosas que en algún momento parecían imposibles. Entonces yo pienso que el éxito lo puedes medir cada quien individualmente y cada uno tiene sus metas y lo que se define como éxito. Mi primer éxito es que a nivel personal me siento feliz. Entonces, tener una familia estable y amada y querida y que vivimos bien, ya para mí es parte de mi éxito. Saberlo combinar con mi parte laboral es otro gran éxito. Y después ver que la gente va a nuestros restaurantes por una información de redes sociales, por un video, por una recomendación de un amigo y van preguntando por mí o van preguntando por alguien del restaurante y dicen, oye, es que alguien me dijo en Bogotá que viniera aquí a comer, o es que alguien me dijo en Miami que viniera a comer acá. Yo digo, ¿qué más éxito que esto? O sea, ya llegar a ese punto me parece muchísimo. Que ese éxito sea el suficiente o el que al que quiero llegar es diferente. Okay. Siempre uno quiere más. Sin duda alguna eres una persona exitosa, has pagado el costo y mi hermano, bueno, te agradezco muchísimo por abrirte con nosotros, por enseñarnos cuál fue el costo de tu éxito y bueno, cómo puede conseguirte la gente en las redes sociales. Bueno, en Instagram y en Facebook como Chef Franco Donado son las redes donde más pongo cosas, muestro mis proyectos, subo cosas de viajes, hablo de lo que me gusta. Es una red donde solamente transmito las cosas que me parecen positivas y también los esperamos en los restaurantes
Quinto Elemento, Rojo Madrid, Déjame que te cuente, Cocina Peruana, Gigi Trattoria y Lola Barcelona. Bueno, hermano, por supuesto que todos están invitados. Los recomiendo al 100% todos porque los he probado y me encantan. Bueno, hermano, muchísimas gracias por estar aquí y estoy completamente seguro que es un episodio que le va a gustar a muchísima gente. Gracias a ti por la invitación. Chévere poder transmitirle algo de las experiencias a la gente que quiere emprender, que están en un negocio difícil, pero que es apasionante, que te envuelve, que te vuelve adicto a la adrenalina, a hacer cosas nuevas, a invertir, a arriesgarse. Esos son los restaurantes. Así es. Bueno, hermano, muchas gracias.